Usted sabe que los querubines o los seres vivientes o serafines, como se le llaman, que son los ángeles de fuego, ángeles que queman, ángeles que producen humo, ángeles que reclaman la santidad, gloria sea al Señor, santo. Y que dicen santo, pero el grado espiritual que tenía este gran querubín protector era superior a de los otros 4 querubines, porque este llevaba la adoración más en un nivel más alto que los 4 querubines. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que Dios destruye la rebelión de este gran querubín protector, él cae, él desciende y arrasó con todo lo que Dios había hecho. Si usted estudia el capítulo 1 y 2 de Génesis, se va a dar cuenta que lo único que Dios creó fue el hombre, los peces, los animales y la bestia, porque todo él dijo sea esto y sea aquello y sea aquello, y se fue abriendo, desapareciendo el humo que había y organizándose todo a la voz de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios organiza, una vez que organiza la tierra, escoge un espacio dentro de la tierra a lo que Dios le llama el Edén, donde habían animales, donde habían frutos, donde no crecía la hierba, donde solo caía el rocío de Dios. Santo. No estoy hablando de lluvia, estoy hablando de rocío. Y muchas personas no entienden la bendición del rocío. Cuando usted tiene de parte de Dios rocío, no importa que no llueva, no importa que no vengan bendiciones sobre usted. Santo. Usted tiene un rocío permanente que en los momentos difíciles cae sobre su vida, que en los momentos de angustia viene sobre usted, porque Dios tiene el compromiso de que ese rocío venga sobre usted cada mañana, cada día. Gloria sea al Señor. Santo. Cuando las cosas se ponen más oscuras, cuando la tiniebla es más densa, está anunciando que viene un día glorioso para usted. O sea que cuando el problema es mayor, viene un día de bendición para su vida, con el rocío de Dios acompañándole. Por eso cuando Elías le profetizó al rey, le dijo al rey Acab que no habría lluvia ni rocío. Entonces, usted puede tener escasez de lluvia, pero Dios va a permanecer bendiciéndole con el rocío. Santo. Manteniendo refrigerio sobre usted. Sí, sobre cada uno de los que nos oyen, tienen lo que se llama el rocío de Dios. Gloria a Dios. Es una promesa. Ahora, dentro de el Edén, ese territorio que Dios coge de Edén, con todos los árboles y animales y peces y 4 ríos. Los 4 ríos que se formaron allí. Gloria sea el nombre del Señor. En medio, en el este, al oriente del Edén, Dios aparta un lugar que la Biblia le llama el huerto de Dios. Santo. Busca a Dios. Vamos a poner, hermano, la imagen que tenemos, la primera imagen. Gloria al Señor. Sobre el huerto de Dios, para darle alguna explicación. Aquí lo tenemos. El Edén, que compone toda la parte verde clara, era el lugar donde estaban todos los árboles, donde allí, gloria sea el nombre del Señor, estaban los animales, los peces, los ríos, y ese lugar que Dios apartó de delicia, era un lugar que podríamos decir que se le puede llamar un paraíso. Pero dentro del Edén, Dios separó una porción de tierra. Y en esa porción de tierra, llamado el huerto de Dios,
Dios allí en ese huerto pone dos árboles. Puse uno nada más, el árbol simbolizando el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, Dios permitió que cuando crea a Adán y Eva, dice la palabra, gloria sea al Señor, que puso a Adán y a Eva, dice el capítulo 2 del verso 8 en Génesis, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, al este. Voy a explicar el asunto del este. El este porque por ahí es que sale el sol. Y que al salir el sol, ¿qué tipo de Dios en la Biblia anuncia un nuevo amanecer, una nueva relación, una nueva bendición? Anuncia que ya la tiniebla se va y el anuncio de que se iba la tiniebla entraba primero al huerto y después a todo el Edén. El Señor, porque habían pecado, ya ellos no podían estar en esa tierra santa, en ese huerto santo, en ese huerto de presencia, no podían estar por causa de su pecado. Entonces Dios lo saca y al sacarlo aparece, gloria sea al Señor, vamos a poner la imagen otra vez, la número 1, aparece por primera vez la espada de Jehová, que esa roja que miramos en la imagen, la espada de color rojo, gloria sea al Señor, que esa espada tenía un significado muy profundo y pone dos querubines a la entrada del huerto del Edén. Santo. La función de esos querubines, de esos seres, era cuidar la entrada. Cuando hablamos de querubines, estamos hablando de santidad. Cuando hablamos de querubines, estamos hablando de seres que queman, que purifican a los demás antes de entrar en la presencia, que fue lo que pasó con Isaías. Gloria sea al Señor. De esos serafines, los que queman, los que hacen temblar los quiciales, los que hacen mover el templo, gloria sea al Señor, los que se convierten en carro de fuego para Dios, los querubines. Bendito sea el nombre del Señor. Santo. Y esta espada, que no era conocida, que no había sido revelada, aparece ahora porque apareció pecado. Y si apareció pecado, apareció la espada de Jehová para cortar el pecado. Para cortar el pecado. Y esa espada vino acompañada no solamente de los filos, sino del fuego del Espíritu de Dios. Del fuego de Dios. Esa espada, bendito sea el nombre del Señor, Aleluya, vino por causa del pecado. Esa espada ahora iba a formar parte del plan de Dios. Esa espada ahora tenía la misión de cuidar el camino al árbol de la vida. Cuando usted analiza, gloria sea el nombre del Señor, el árbol de la vida, se va a dar cuenta de la importancia de ese árbol. Ese árbol aparece en Apocalipsis 22. En el paraíso que Dios va a restaurar nuevamente y va a poner el árbol de la vida para que todos aquellos que Dios les conceda o nos conceda habitar en el milenio, participemos del fruto de ese árbol. santo, gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor, del árbol de la vida. Ahora, cuando analizamos la escritura, nos vamos a dar cuenta, gloria sea al Señor, de que la espada no apareció simple y llanamente como un símbolo del poder de Dios, de los juicios de Dios, de la justicia de Dios.
iba más allá lo que Dios le estaba enseñando, aunque tanto Adán como Eva no lo entendieron en el momento. Lo puede quitar, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Hay tres cosas, tres hombres en el Antiguo Testamento que salieron de la presencia de Dios. Y es muy significativo para mí hacer este comentario. Uno de esos hombres fue Adán y su esposa. Dios lo lleva al este, al oriente, indicando que ellos tenían que buscar el sol de justicia para volver a participar de las bendiciones del huerto. No podía Adán y Eva volver al huerto, sino a través del proceso que venía de generación en generación para retornar el hombre al huerto de Dios. Dios le enseñó a Adán a levantar un altar. Cuando Adán salió de ahí, levantó un altar a la entrada del huerto, lo vistió porque hizo un sacrificio con la piel del cordero. Gloria al Señor, muy significativo la enseñanza. Y allí en ese altar sacrificaban tanto Abel como Caín. Llevaban sus ofrendas a ese altar. Ahora, el segundo hombre que se va al este también fue Caín. Caín le dijo a Dios cuando Dios lo castigó, dice, de tu presencia me echa. Y dice la escritura que Caín se fue al este también. Santo. Al oriente. Pero cuando nos vamos a la historia de Abraham, vamos a encontrar, gloria sea al Señor, que Abraham, una vez que se despide de lo Génesis capítulo 13, verso 1, dice que Lot se fue al oriente o al este también. ¿Y dónde cayó Lot? En Sodoma y Gomorra. O sea, abandonó el lugar donde estaba la presencia para irse a caminar y entonces perdió la bendición. Adán, Caín, que dice que Dios lo echó de su presencia, y también Génesis 4, 16, cuando Caín le reclama a Dios, y también gloria sea al Señor, Lot. Ahora, la aparición de esta espada no estaba diciendo que el hombre no alcanzaría el árbol de la vida. Sí, iba a alcanzarlo, pero a través de la espada. A través de la espada de Dios. ¿Por qué digo esto? Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a poner la segunda vista, hermano, para explicar algo. Gracias. En el desierto, cuando Dios le habla a Moisés, comienza en el capítulo 25 de Éxodo y hasta el capítulo 40 de Éxodo, le habla de la construcción del tabernáculo. Aquí tenemos una imagen del tabernáculo para que me puedan entender mejor, del tabernáculo de Moisés. Ese tabernáculo tenía 20 columnas de cada lado y 10 columnas adelante y 10 columnas detrás, que sumaban 60 columnas. Tenían un altar de sacrificio que lo vemos ahí a la entrada de la puerta, el altar de los sacrificios. Luego miramos de bronce, luego miramos el lavacro de bronce y ya en el lugar santo miramos la mesa de los panes sin levadura, el altar del incienso en el centro y a un lado el candelero y en la cabeza el arca. Ahí vemos la espada de Dios donde Dios la oculta en medio del tabernáculo. Esa espada era el camino al árbol de la vida. Santo. La función de esa espada, por ejemplo, en la punta, en el altar de los sacrificios, ahí había fuego. Pero en la segunda parte, en el lavacro, había agua. Y en la tercera parte había adoración, incienso. Y en la cuarta parte, ya en la cabeza de la espada, estaba el arca de Dios. Eso
cuando se montaba el tabernáculo, se formaba la espada y el pueblo de Israel no sabía que la espada del huerto estaba entre ellos. Dios. Esa espada iba a ser la que iba a abrir el camino al lugar santísimo. Esa espada que se revolvía en el templo, se revolvía en el huerto del Edén, desapareció, pero ahora la vemos aquí, en el tabernáculo de Dios. El pueblo de Israel caminó con ese tabernáculo 40 años en el desierto, Wow. llevando la espada entre ellos. Pero llegó un momento, puede quitarle, hermano, la imagen. Llegó un momento en que Dios le quiso demostrar al pueblo de Israel el poder de la espada de Jehová que iba entre ellos. Y eso pasa en el capítulo 17 de Éxodo, cuando se levanta Amalek, ¿qué tipo de la carne? El tipo de la carne del hombre. Contra el pueblo de Dios. Y al levantarse Amalek, gloria sea al Señor, contra el pueblo de Dios, Jehová llama a Moisés y le dice que envíe a Josué a pelear y que él suba al monte a orar. Hay aquí, hermano, una enseñanza tremenda. Porque conforme a lo que yo he aprendido en la Biblia, y tal vez a algunos les suene raro lo que voy a decir y extraño, pero investigue. La vara de Moisés, la vara que Moisés subió con ella al monte Sinaí, y cuando en el capítulo 4 de Éxodo Jehová le dijo, ¿qué tiene en tu mano? Él la miró como algo insignificante, una vara. ¿Qué significaba esa vara? Esa vara era de una naturaleza vegetal, seca, que había perdido su vida, que ya lo único que servía era para apoyarse el pastor y para guiar las ovejas, pero en realidad él no sabía lo que tenía en las manos, porque las cosas en la presencia de Dios cogen otro sentido. Santo. Él lo miraba como una vara, pero al estar en la presencia de Dios, Jehová le dijo, deja caer eso para que tú veas lo que tú tienes en la mano, porque tú no lo sabes. Y cuando dejó caer la vara se convirtió en una serpiente que se revolvía y Moisés le salió huyendo. Aquí tiene un tema para su predicación: no le huya a la serpiente. Santo. Enfréntala, no le huya. Jehová le dijo, tómala, pero no la tome por la cabeza, porque todo el que brega con serpiente sabe que la forma de neutralizar a la serpiente es tomarlo por la cabeza. Pero ¿por qué esa no se podía tomar por la cabeza? Porque esa vara era Jesucristo en la mano de Moisés. Cristo. Según lo que dice Isaías, que Jesucristo es la vara de Dios. Y lo vemos, gloria sea al Señor, cuando él levantaba la serpiente en el desierto. Tipo de Cristo también, gloria sea al Señor. Y esa vara iba a pelear con la serpiente de los brujos. Ahora, esa vara en la mano de Moisés estaba allí para hacer milagros, no así la vara de Aarón. La vara de Aarón significaba el sacerdocio de Cristo, pero la vara de Moisés, el poder de Dios. Gloria sea al Señor, a través de Jesucristo, a través de la espada. Ahora, cuando Moisés sube al monte y levanta esa vara, hay una interconexión de la vara con la espada de Josué y de los que estaban peleando. O sea, el poder salía de la vara a la espada. Santo. El fuego salía de la vara a la espada. Y entonces, en esa guerra, en esa batalla, cuando Moisés bajaba la mano, se le apagaba el fuego de las espadas y se cansaban los hombres y las espadas no hacían el trabajo que tenían que hacer. Wow. Por eso es que tanto Aarón como Hur
tienen que cada uno tomar un brazo de lo de Moisés para que él tuviera la mano levantada. Moisés permaneciera como el altar de Dios en la tierra, con la mano levantada al cielo, conectado con el fuego de Dios, conectado con el trono de Dios, conectado con el Espíritu de Dios. Y entonces cuando Moisés logró permanecer con las manos arriba, el fuego comenzó a fluir a la espada de Josué y de los soldados. Y oiga lo que dice la palabra. Éxodo capítulo 17, verso 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. O sea, Jehová sacó el filo de su espada para deshacer a Amalek. El pecado no va a salir hasta que no le demos oportunidad a la espada de Dios que se encienda, glorias al Señor, en las iglesias para que saque el pecado, para que saque la cosa que está mala, para que enderece lo que está torcido. Necesitamos hombres que levanten las manos, hombres y mujeres que pongan las manos hacia el cielo, que se comuniquen para que se llenen de fuego, glorias al Señor, y se enciendan las espadas de los que están peleando, de los que están batallando. Hay que mostrarle al diablo que hay una iglesia que todavía tiene fuerza, que hay una iglesia que tiene fuego, que hay una iglesia que conoce los filos de las espadas de Jehová. Santo. Y que va a cortar. Hay que hacer que se encienda la espada de Jehová, porque de nada sirve que te digamos que tenemos la espada del Espíritu Santo si no tenemos el fuego.